Continuando con el módulo 5, semana 3, hablaremos ahora de los modelos de permeabilidad. Como sabemos, casi cualquier ecuación de permeabilidad que conocemos dependen de varios factores, entre ellos la porosidad y la saturación de agua irreducible. ¿Okay? Adicionalmente, también existe una correlación entre lo que son las curvas de presión capilar y permeabilidad. ¿Okay? Esto lo podemos ver en el gráfico de presión capilar que observamos acá. Acá vemos tres curvas con diferente radio de garganta poral, una correspondiente a una roca tipo meso, otra macro y otra mega. Generalmente el aumento de la permeabilidad es en este sentido. A medida que la curva de presión capilar se encuentra más hacia la izquierda y hacia la parte baja, encontraremos rocas con mejores valores de permeabilidad. Este tipo de relación entre la permeabilidad y la presión capilar ratifica que la presión capilar está directamente relacionada con lo que es el radio de garganta poral. ¿Okay? Nosotros también sabemos que la resonancia magnética va a medir lo que está relacionado con el tamaño del poro. Sabemos que también algunos tipos de rocas, sobre todo en las areniscas, en algunos carbonatos también podemos encontrar esas relaciones entre lo que es el tamaño del cuerpo de poro y la garganta poral, a excepción de algunos casos donde encontramos fracturas, bugas o en general porosidad secundaria. Este tipo de relaciones no existe, pero de existir porosidades intergranulares y en algunos casos porosidades intercristalinas, sí existe este tipo de relación. Entonces, hablando de las ecuaciones que generalmente utilizamos, las más utilizadas son el modelo de Coas o modelo de fluido libre. Como podemos observar, toma en cuenta lo que sería la porosidad efectiva, un coeficiente que depende de la roca, y este puede variar de una roca a otra e incluso dentro de un mismo yacimiento por cada una de las zonas. Este valor de C puede ir cambiando por cada tipo de roca y depende de la relación entre el índice de fluido libre y el índice de agua o de fluido irreducible. Esta relación puede ser obtenida ya sea por el método de el T2 fijo o el T2 espectral. Esto sería equivalente a la ecuación de permeabilidad de Coas, a la relación que está en función de la saturación de agua irreducible. ¿Okay? Lo ideal es que obtengamos el valor de C a partir de datos de núcleo para proceder a hacer calibraciones. ¿Sí? El parámetro más crítico en este modelo es BBI o la saturación de fluido irreducible. Debemos estar seguros que el valor que vamos a utilizar no tenga contribución de hidrocarburo. Esto es debido a que si tenemos presencia de hidrocarburo liviano, vamos a tener una afectación de lo que sería la distribución del T2, y si tenemos fluidos pesados, de igual forma. También la presencia de gas va a afectar lo que sería el movimiento y la ubicación del BBI. Se debe tener sumo cuidado con el uso de la porosidad, sería el factor que está acá, cuando tenemos formaciones con gas. Hablando si vamos a utilizar lo que sería la porosidad que proviene de la resonancia magnética nuclear. Recordemos que por ser zonas con gas van a presentar un bajo índice de hidrógeno y la resonancia magnética va a determinar menor cantidad de índice de hidrógeno, por lo tanto va a subestimar la porosidad. Esto se puede corregir utilizando las curvas de porosidad de métodos alternativos, por ejemplo un densidad, un neutrón, un sónico o la combinación de ellos. Por último, zonas que tengan saturación de gas residual me van a mostrar valores de índice de fluido, de la cantidad de volumen de fluido irreducible más altos que los reales, es decir, la curva de la distribución del T2 va a estar desplazada hacia la izquierda, por lo tanto nos van a dar valores de
o hacia valores más bajos, nos va a dar valores del T2 de corte un poco más alto, y eso va a hacer que subestimemos la permeabilidad. En el caso de los crudos pesados, la zona del agua irreducible también se va a mezclar con parte de la señal que corresponde al crudo pesado, y estaríamos igualmente subestimando los valores de permeabilidad. El otro modelo utilizado es el modelo del T2 medio o del SDR. Este modelo fue desarrollado por la Schlumberger Doll Research y se basa en la media geométrica de la distribución del T2. Es un modelo que ha sido desarrollado bastante aplicado a carbonatos y ha tenido mucha utilidad. Al igual que en el modelo de Coapt, existe un coeficiente que depende de la roca y que lo ideal es que sea determinado con datos de núcleos para cada un tipo de formación. La porosidad que hablamos acá es la porosidad que proviene de resonancia magnética, y el T2GM es la media geométrica de la distribución. Ambos modelos funcionan excelente cuando la roca está 100% saturada de agua. Si tenemos petróleo o filtrado de aceite, el T2 se va a ver desviado. Eso va a ocurrir en cualquiera de los dos modelos, tanto en el COAT como en el SDR, hacia el T2 del líquido en bruto, y las estimaciones de permeabilidades van a resultar erróneas. Similar al modelo anterior, si tenemos gas en zonas de gas que no han sido lavadas, es decir, las zonas vírgenes, los valores de T2 medio son demasiado bajos por el índice de hidrógeno bajo que posee el gas con relación a la zona de gas lavada. Si esa es una zona lavada, parte del fluido de penetración, de perforación, va a haber invadido esa zona. Por lo tanto, el índice de hidrógeno, independientemente si es fluido base agua o base petróleo, va a ser mayor que el de la zona virgen. Entonces, a pesar de que estamos en una misma zona, vamos a observar valores de porosidades más altos en la zona lavada que en la zona virgen. ¿Okay? Eso va a hacer que en general la permeabilidad resulte subestimada, hablando de la permeabilidad en la zona virgen. Los efectos del hidrocarburo sobre la media geométrica son pocas veces corregibles. Entonces en este caso el modelo del T2 va a fallar para las formaciones que contienen hidrocarburos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando nosotros estimamos curvas de permeabilidad en zonas que tienen hidrocarburos. Entonces debemos tener en cuenta que la calibración se debe hacer en zonas que tenga agua, y si hay hidrocarburo y usamos esa curva sin corregir, podríamos tener ciertas diferencias cuando estamos analizando zonas con hidrocarburos. Muy importante, en formaciones fracturadas, las estimaciones de permeabilidades por cualquiera de los métodos son demasiadas bajas, porque los modelos están hechos para que representen zonas que estén relacionadas solamente a la matriz. Un comentario bastante importante para tener en cuenta es que en los países árabes, cuyos yacimientos poseen generalmente son carbonatos y producen por carbonatos, uno de los mecanismos para lograr ubicar y geonavegar es utilizar las curvas de permeabilidad. Se perforan con herramientas de LWD, Logging While Drilling, de resonancia magnética nuclear, y a pesar de que no se está estimando directamente la permeabilidad, sino el índice de permeabilidad, es un excelente indicador para poder navegar por el yacimiento y ubicar una posición ideal para hacer la completación del pozo. Esto se hace en tiempo real. Por supuesto, los costos de este tipo de herramientas son bastante elevados, pero la toma de decisiones son en tiempo real y amerita el costo de dicha herramienta.
Finalmente, discutiremos algunos ejercicios de interpretación. Aquí estamos observando parte de los registros convencionales de una zona donde podemos ver de color verde el registro de gamma ray, de color azul el registro del SP. Adicionalmente vemos un caliper y vemos la distribución de los grupos de poros de resonancia magnética. En la siguiente pista vemos las curvas de resistividad. De manera general, las resistividades son bastante bajas y vemos unos leves cambios. En la parte superior es un poco mayor que en la parte inferior, con una zona que la resistividad va disminuyendo. Si nosotros analizamos solo los registros de resistividad o los registros convencionales, pudiésemos pensar que si hay algún tipo de hidrocarburo debería estar en la parte superior y que pudiésemos estar observando una zona de transición o simplemente una zona de contacto de agua hacia la base. Al analizar un poco el registro del gamma ray, nosotros vemos que hacia la parte de abajo vemos un poco más bajo el valor del gamma ray y hacia la parte superior va aumentando hasta que se mantiene más o menos constante. Eso me está indicando que estamos en presencia desde el punto de vista geológico de una secuencia grano creciente, granos finos en la base y aumentando hasta que llegan a un tamaño de grano que se va a mantener a lo largo de la secuencia. Si observamos un poco lo que sería la distribución de resonancia magnética en función de los grupos de porosidades, nosotros vemos la escala de colores de este lado, que los poros pequeños van a ir haciéndose más prevaleciente hacia la parte inferior. Entonces hay algo que nos llama la atención: perdemos parte de los poros grandes hacia la parte de arriba, que tenemos en la parte de arriba lo perdemos hacia la parte inferior. Si seguimos analizando los registros de resonancia magnética en la distribución del T2, podemos corroborar que hacia la parte superior tenemos una zona con un valor de gamma ray un poco alto. Eso vemos las tendencias de valores de distribución de T2 bajas, indicativos de zonas de arcillas, y vemos en la curva de porosidad total valores bastante bajos y valores de saturación de agua irreducible bastante altos con respecto a la porosidad total. Una vez entramos en la zona que es un poco más limpia, toda la distribución se desplaza hacia la derecha, indicándonos fluidos libres, bastante fluidos libres, pero nosotros vemos que al hacer el estudio de la saturación de agua irreducible, hay bastante saturación de agua irreducible. Adicionalmente, esta saturación de agua irreducible va a ir aumentando hacia la base. Es decir, que el valor de resistividad que nosotros estamos viendo acá, la declinación o la disminución de estas resistividades no necesariamente son el resultado de fluidos, es decir, de presencia de zona de transición o de agua, sino que pudiese ser el resultado de la disminución del tamaño de garganta poral. Esto nos lo corrobora lo que estamos observando acá en los diferentes grupos de porosidades a partir de la resonancia magnética. Vemos que a medida que nosotros nos acercamos hacia la base de este intervalo de estudio, va prevaleciendo los tamaños de poros mucho más pequeños. ¿Ok? Aquí observamos adicionalmente lo que sería la curva de permeabilidad, que como es de esperar, esta es una zona arcillosa aquí en la parte superior, permeabilidad es bastante baja, y al entrar en la zona de estudio, en la zona limpia, perdón, vemos que aumenta la permeabilidad. Tenemos zonas que tienen alta porosidad, que tienen alta relación de fluido libre o fluido movible, y este valor de permeabilidad se va a mantener más o menos constante hasta el punto donde la saturación de agua irreducible comienza a aumentar. Como sabemos, la permeabilidad es directamente
inversamente proporcional a la saturación de agua irreversible. Eso lo corroboramos también con la distribución de los grupos de porosidad a partir del resonancia. Este mismo ejemplo se le hizo un análisis de doble tiempo de espera. Aquí solamente estamos viendo un solo tiempo de espera, el tiempo de espera más largo, pero generalmente lo que se hace es se toma el tiempo de espera largo y el tiempo de espera corto y se hace la diferencia. Esa diferencia se muestra de manera espectral, que es lo que estamos observando en esta pista. ¿Ok? Esta pista nos está diciendo que si estamos observando diferencias con tiempos largos, lo que nosotros estamos observando o lo que vamos a encontrar en esa zona es hidrocarburo, tal como lo observamos en esta zona, en esta parte. ¿Ok? Pero hay algo que nos llama la atención, que hacia los tiempos cortos también estamos viendo algo. Esta diferencia en la parte espectral está relacionada con esto que tenemos acá. Esto seguramente es parte del filtrado. Si observamos hacia la parte inferior, aquí no tenemos filtrado, no tenemos nada de eso, y esto lo que nos está diciendo es que ahí no vamos a tener nada de invasión, nada de filtrado. Esto nos estaría corroborando que lo que estamos encontrando en esta zona, a pesar de que tenemos resistividades bastante bajas, es hidrocarburo en primer lugar. Y en segundo lugar, esto que estamos observando hacia acá, las caídas de resistividades son la respuesta a las variaciones en lo que es el tamaño de grano y no a la presencia de algún fluido conductivo como sería agua. Este es un ejemplo donde ponemos en práctica lo que sería el uso de los dobles tiempos de espera. A pesar de que acá me estoy enfocando en lo que sería la resonancia magnética nuclear, es importante que les resalte que la clave de cualquier análisis petrofísico es la integración. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar de que yo me estoy enfocando en el estudio de lo que es la resonancia magnética nuclear, me puedo apoyar en los registros de resistividades, en los registros de gamma ray, de SP, de porosidades, de imágenes, para poder hacer una conclusión mucho más certera. Y por supuesto, descripciones geológicas si existen, estudios o análisis de núcleos, ya sea especiales y convencionales. Sin embargo, trato de enfocarme en estos ejercicios en lo que es netamente la parte de resonancia magnética nuclear. Aquí estamos viendo otro ejemplo que es bastante importante mencionar para recalcar la parte que les mencionaba de la integración. Y vemos que en la primera pista encontramos un registro de gamma ray en color verde, donde vemos valores bajos hacia la base. Estos valores aumentan levemente hacia la parte superior, unos pequeños aumentos en algunas zonas que me pudiesen dar indicio de unas posibles zonas un poco más arcillosas. De igual forma vemos la distribución de la resonancia magnética por grupos de porosidades o por bines de porosidades, como lo vemos acá, y vemos como parte de los registros convencionales la resistividad. Bastante claro, una zona con resistividades muy bajas va a llegar a un punto donde comienza a aumentar, se mantiene hasta llegar a un punto donde comienza a aumentar, a donde se mantiene prácticamente constante. Esto es un indicio, ya que estamos viendo una misma zona homogénea, de una zona de transición, ¿ok? Una zona de transición, y esto sería nuestro contacto agua-petróleo o agua-hidrocarburo, llamémoslos por ahora agua-hidrocarburo. Vemos esta zona de transición, vemos valores altos de resistividad. Adicionalmente tenemos una curva de color rojo que nos indica la permeabilidad del resonancia magnética. Veamos cómo vemos o analizamos estos resultados con la distribución del T2. La zona de agua bastante clara, incluso podemos ver cómo se comporta la zona de transición que hemos visto a partir de la resistividad con la distribución del T2. ¿Ok? Vemos que valores altos de la distribución de T2 en la zona de agua movible, y
cuando vemos esta zona, la primera zona desde X000 hasta X050, los valores de resistividad altos, la distribución del T2 muestra valores bastante altos. Eso me pudiese estar indicando saturación de hidrocarburos. Recordemos que en función del T2 el gas tiene valores un poco menores en T2 que el hidrocarburo. Entonces aquí vemos valores altos. Posiblemente esto sea una zona con hidrocarburos, ¿ok? Este efecto se hace crítico porque por arriba de la sección X000 estos valores altos, estas amplitudes altas disminuyen y pudiesen dar el indicio de que pudiesen ser zonas de gas. Este indicio se corrobora o la duda crece cuando nosotros observamos la última pista, donde vemos de color, vemos la curva de densidad y neutrón y vemos la curva de porosidad de resonancia magnética. Si nos analizamos un poco la zona de agua, vemos que tanto la curva de densidad neutrón como la curva de resonancia magnética en cuanto a valores de porosidad son similares, y esto es de esperar si está bien calibrada. Nosotros sabemos que la resonancia magnética debe darnos valores bastante reales en las zonas que están 100% saturadas de agua. Vemos una deficiencia de porosidad en el intervalo X00 hasta X050, posiblemente, que habíamos dicho que posiblemente era hidrocarburo, y esa deficiencia de porosidad en la resonancia magnética se hace más drástica en la parte superior, donde pudiese ser gas, ¿ok? Ese mismo efecto nos va a dar valores de permeabilidades bastante bajos, tanto en la parte superior como comparada con esta parte intermedia, y también vemos un comportamiento bastante anómalo en lo que serían los valores de porosidad total a partir de la resonancia magnética. Es decir, que en cierto sentido, en la zona donde tenemos hidrocarburos, la porosidad o el fluido no fue totalmente polarizado. Pudiese ser que tenemos zonas de gas, pudiese ser que es un hidrocarburo bastante liviano donde no se hizo una planificación ideal, ¿ok? Este ejemplo, la idea de traer este ejemplo es de resaltar de que cada programa de registro que vamos a realizar es necesario tener en cuenta cuál es el objetivo principal de correr el registro. Por ejemplo, lo que queremos estimar es simplemente valores de porosidad. Perfecto. Si lo que queremos estimar es, además de los valores de porosidad, permeabilidad e identificación del tipo de fluido, pudiésemos haber hecho en este caso un análisis de doble tiempo de espera para o doble tiempo de intereco para poder diferenciar si lo que tenemos es gas o hidrocarburo. Entonces acá resalta la poca planificación. A excepción de que sea un pozo exploratorio donde tenemos muchas dudas en cuanto al posible hidrocarburo que consigamos, es evidente que para pozos de desarrollo deberíamos conocer si vamos a conseguir gas o si vamos a conseguir hidrocarburo para realizar una planificación ideal para cada uno de los registros que vamos a tomar. Acá tenemos otro ejemplo donde podemos observar en la primera pista en color verde un registro de gamma ray. Vemos valores bastante bajos, algunos picos que aumentan indicando zonas arcillosas. También vemos una curva de SP en color rojo y vemos una especie de un caliper, ¿ok? Vemos curvas de resistividades. Estas curvas de resistividades de color azul la profunda y de color rojo la somera me indican una zona que presenta resistividades bastante altas, nuevamente una disminución de manera paulatina, y posteriormente una zona con resistividades bajas totalmente, aun siendo zonas limpias, que pudiese ser una zona de agua. Tenemos unas curvas de porosidad por el densidad y tenemos
porosidad, tanto el densidad como el neutrón. Nos dan valores de porosidades bastante altos, alrededor de 30%, y tenemos una curva del PEF con valores aproximadamente de 2, lo que nos da indicio de que esto es una zona de arenisca. Aquí en la parte de resonancia magnética es donde viene la parte interesante. Si analizamos la zona de agua, nosotros podemos ver en la distribución del T2 valores altos. Simplemente sin hacer ningún tipo de análisis de doble tiempo de espera o doble tiempo intereco, nosotros podemos ver las resistividades, tiempos que son bastante bajas, tiempos de espera bastante altos. Estas resistividades comparadas con esta zona, si es la misma unidad hidráulica, automáticamente nosotros pudiésemos analizar de que esto es agua y estaríamos normal, o sea, estaríamos corroborando con la resonancia magnética la zona de agua. Cuando estudiamos la zona donde tenemos resistividades altas, nosotros deberíamos esperar, si es crudo liviano, un tren de eco similar al que vemos en la parte inferior. ¿Por qué? Porque es también fluido similar al agua en cuanto al tiempo, a la distribución del T2. Sin embargo, para este caso nosotros estamos viendo valores bajos, ¿ok? Este ejemplo me pudiese ser el resultado de crudo pesado. El crudo pesado va a tender a desplazar lo que es las distribuciones del T2 hacia valores bajos, hacia la izquierda, donde se pueden confundir o donde se mezclan con el fluido irreducible, ¿ok? E incluso cuando nosotros observamos ya el análisis final, vemos que en la parte superior hay hidrocarburo, pero este hidrocarburo debe ser crudo pesado. A pesar de ser crudo pesado, no es lo suficientemente denso como para estar por debajo del agua. Como se puede observar en algunos casos, tanto en Canadá como en Venezuela, donde hay crudo extra pesado, que podemos identificar contactos de agua invertidos, es decir, el agua en la parte superior y el hidrocarburo en la parte inferior, por el hecho de ser mucho más denso. Esto es todo, muchas gracias por su atención.